Mi hermano mayor siempre me tuvo en vida porque yo era la hija favorita. Y ahora, que le exijo que pague por mi tratamiento médico, se burla de mí. Cada vez que pienso de nuevo las cosas que sucedieron, me hiere la sangre. Mi hermano, llamado Pablo, se negó a ayudarme a pagar mi tratamiento de VPH. A pesar que siempre nos enseñaron que el hombre debía hacerse cargo de la familia. Por su egoísmo, termina perdiendo mi estilo de vida y tuve que salir a trabajar por primera vez. Desde que tengo memoria, todo en mi vida estuvo diseñado para que yo fuera el centro, la prioridad. Y luego estaba mi hermano Pablo. Mi hermano no nació para brillar, nació para sostener el tablero. Él era el que estaba ahí para cumplir su función y no estorba. Desde pequeños la diferencia era clara. Yo era la niña bonita, la que todos miraban, la que recibía halagos cuando entraba a una habitación. A mí me compraban vestidos nuevos, me llevaban al salón, me decían que tenía que verme siempre bien. Porque una mujer valiosa se nota. Pablo era el callado, el raro, el que prefería quedarse encerrado con su computadora en un bar de socializar. Mientras yo aprendía a moverme, a hablar, a caer bien, él se la pasaba aprendiendo códigos y cosas inútiles. Que nadie normal quiere escuchar en una mesa. Mi mamá siempre tuvo claro cómo funcionaba el mundo y me lo dejó claro a mí también desde muy joven. Ella nunca me habló de independencia ni de carreras ni de sueños propios. Me hablaba de realidad. Me decía que una mujer inteligente no se desgasta trabajando como hombre, que una mujer lista entiende su valor y lo aprovecha. Me repetía una y otra vez que yo era una bendición y que los trofeos no se esconden ni se maltratan. Mi trabajo era verme bien, mantener la casa perfecta y elegir bien al hombre que iba a darme la vida que yo merecía. Yo crecí con esa mentalidad y me funcionó. Siempre supe que no tenía que esforzarme como los demás. Era hermosa y ese es mi valor. La gente me ayudaba. Los hombres competían entre ellos para invitarme cosas. Y Pablo siempre estuvo ahí mirando desde la esquina, con esa cara de superioridad moral que tienen los nerds. Como si creer que uno es más listo lo hiciera más importante. Obviamente me tenía en vida. ¿Quién no la tendría? Yo brillaba sin intentarlo y él tenía que matarse estudiando para que alguien lo mirara. Yo me burlaba de él, sí, y no me arrepiento. Le decía ñoño, aburrido, fracasado social. Le recordaba que ninguna mujer bonita iba a fijarse en alguien que vivía pegado a una pantalla. Y no lo hacía por crueldad, lo hacía porque era verdad. A veces la verdad puede. Cuando por fin consiguió su primer trabajo como programador gracias a unas pasantías de ingeniería, se creyó importante. Con sus primeros sueldos, agarró sus cosas y se fue de la casa. Ni siquiera avisó bien. Se fue a vivir solo como si eso fuera una gran hazaña. Yo me acuerdo perfectamente del día. Mi mamá apenas comentó algo. Mi papá hizo un gesto de indiferencia. Y yo lo único que pensé fue que por fin iba a tener más espacio en casa. No lo extrañamos. Ni un poco. La casa se sentía más cómoda sin él. Más tranquila. Sin sus opiniones que nadie pidió. Él se fue creyendo que nos hacía falta, pero la verdad es que nos hizo un favor. Yo seguí con mi vida como siempre, salidas, arreglarme, eventos, hombres. Porque sí, en mi vida entraban hombres que valían la pena. No tipos mediocres con sueños pequeños, sino hombres con dinero, presencia y poder. Hombres que sabían tratarme como lo que soy. Y Ricardo fue uno de esos. Alto, seguro de sí mismo, coche de lujo, tarjetas que nunca rebotaban, departamento. En una zona que no cualquiera puede pagar. Con él no tenía que preocuparme por nada. Me llevaba a cenar a lugares caros, me compraba lo que quería, me hacía sentir importante, exactamente como debía ser. Aunque mis padres no lo soportaban. Decían que era un playboy que no era serio, que no parecía alguien confiable a largo plazo. Les molestaba que no siguiera las reglas tradicionales, que no pidiera permiso, que no fingiera humildad. A mí eso me daba igual. Yo no quería un hombre para que me diera lecciones, quería uno que me diera resultados. Y Ricardo cumplía. La relación era intensa, sin muchas reglas. Yo nunca fui de esas mujeres que se ponen a exigir exclusividad o a preguntar demasiado. Yo disfrutaba lo que tenía ahí, punto. Él también parecía disfrutado. Salíamos, viajábamos, vivíamos bien. O al menos eso creía yo. Hasta que algo empezó a ir mal. No fue de golpe. No fue un dolor inmediato ni una alarma clara. Empezó como una molestia. Una picazón incómoda, persistente, en una zona donde no debería haber molestias en mi zona íntima. Al principio lo ignoré. Sé que era algo pasajero, una reacción, estrés, cualquier cosa. Yo nunca me enfermaba, así que no le di importancia. Pero no se fue. Empeoró. Luego empecé a notar cosas varas. Bultos pequeños que no estaban ahí antes. Sensaciones extrañas. Y después vino lo que ya no pude ignorar, sangrados fuera de mi periodo. Eso sí me asustó. Yo podía tolerar una molestia, pero eso ya no era normal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. No ese miedo superficial que se te pasa rápido, sino ese que se queda en el estómago. Pedí cita con un ginecólogo.
Fui sola. No le dije nada a Ricardo. No quería parecer exagerada ni problemática. El consultorio olía a desinfectante y a realidad. Me hicieron estudios, exámenes, pruebas que nunca pensé necesitar. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba hecha o nodo. Esperé los resultados sentadas, mirando el suelo, pensando que todo iba a salir bien. Porque siempre me salía bien. No fue así. Cuando el médico me llamó y empezó a hablar, su tono no era tranquilizado. No usó palabras suaves. No adornó nada. Me explicó que tenía WPH. Virus del papiloma humano. No una variante leve, no algo que se fuera solo. Me dijo que estaba en una etapa avanzada, que ya había lesiones importantes, que no era algo para tomar a la ligera. Recuerdo perfectamente cómo me habló de tratamientos urgentes, de riesgos reales, de la posibilidad de que la cosa se complicara mucho si no actuaba rápido. La palabra cáncer flotó en la conversación, aunque no la dijo directamente. Pero yo le entendí. Yo no soy tonta. Ahí fue cuando entró el pánico de verdad. No el susto momentáneo ni la preocupación superficial, sino el miedo crudo que te aprieta el pecho cuando entiendes que el problema no se va a resolver solo. El tratamiento no era opcional y tampoco era barato. El médico fue claro: o actuaba rápido o las consecuencias podían ser graves. Muy graves. Y yo no estaba acostumbrada a enfrentar problemas que no se arreglaran con una llamada. Lo primero que hice, como era lógico, fue llamar a Ricardo. Siempre había sido así. Cuando algo se complicaba, él aparecía con soluciones, dinero, contactos. Yo estaba convencida de que esto no sería diferente. Y aunque estaba asustada, me convencí de que él solucionaría todo. Le marcé con la seguridad de alguien que nunca ha escuchado o no cuando lo necesita. Le conté todo, el diagnóstico, la urgencia, el miedo. No lloré, porque no soy de rogar, pero fue clara. Le expliqué que necesitaba ayuda y todos los gastos que se nos vendrían encima a ambos. Esperaba preocupación, apoyo, tal vez incluso culpa. Pero lo que recibí fue silencio. Me colgó. Pensé que era mala señal, pero no imaginé lo que vendría después. Intenté volver a llamar. No entró. Le escribí. No llegaron los mensajes. Revisé redes. Y estaba bloqueada. WhatsApp, llamadas, Instagram. Desapareció. Así, sin una explicación, sin una despedida, sin una pizca de decencia. El mismo hombre que se movía entre billetes, que presumía su vida, que jugaba a ser intocable, se borró del mapa porque la situación dejó de ser cómoda. Porque ya no era diversión, viajes y sexo sin consecuencias. En cuanto pareció un problema real, se escondió como el cobarde que era. Me quedé mirando el teléfono con una mezcla de rabia e incredulidad. No podía creerlo. Me había usado, me había expuesto, y cuando llegó el momento de responder, ahí entendí que ese tipo de hombres solo están cuando todo es fácil. Cuando hay que hacerse cargo, no existen. Después vino la segunda realidad golpeándome en la cara. Mis padres no eran una opción. Imposible. Mi papá ya estaba jubilado y el dinero apenas alcanzaba para mantener la casa. No nadaban en lujos como antes. Además, ellos habían estado en contra de Ricardo desde el principio, y yo me había empecinado con él. Lo cierto es que la relación con mis padres estaba bastante deteriorada por eso. No me gustaba que me estuvieran juzgando, así que fui dura con ellos, y como ambos también son muy orgullosos, dejaron de hablarme. Y sabía muy bien lo que pasaría si iba a contarles la verdad, me lo sacarían en cara. Me dirían una y otra vez que ellos me lo habían advertido. Luego la noticia se filtraría por todas partes y, de pronto, yo, la mujer perfecta, estaría marcada. Lo sabía muy bien, porque eso mismo fue lo que siempre hicieron con Pablo, mi hermano. Y eso me dio la solución. El nerd. El que se había ido de la casa creyéndose superior. El que ahora ganaba bien con sus trabajos de programación, con sus teclitas y sus códigos. Siempre supe que le iba bien, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Y en ese momento, entendí que, para algo, tenía que servir. Al final del día, él era el hombre. Él tenía dinero. Y era mi hermano. Los sites sin rodeos. No me anduve con vueltas ni dramatismos innecesarios. No estaba pidiendo un favor, estaba reclamando lo que consideraba justo. Cuando nos sentamos, fui directa. Le conté que tenía un VPH, que el tratamiento era urgente, que no podía decirles nada a nuestros padres. No edulco la situación, pero tampoco me humillé. Le dije exactamente lo que pensaba, que él tenía la obligación de ayudarme. Que para eso estaba la familia. Ser irana bien, vivía solo y no tenía responsabilidades reales. Que yo no podía cargar con esto sola. Recuerdo perfectamente cómo lo miré y cómo se lo dije, con toda la seguridad del mundo. Le solté la frase sin tituea, que tenía que pagarme el tratamiento, que era mi hermano. Que era el hombre, y que cuando una mujer de la familia necesita ayuda, el hombre responde. Así de simple. Así me lo enseñaron.
Era algo una queja, pero al final una aceptación resignada. Lo que no esperaba fue su reacción. Se rió de mí. No una risa nerviosa ni incómoda. Se rió de verdad. En mi cara. Como si lo hubiera contado un chiste. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Nadie se había atrevido jamás a reaccionar así ante algo que yo pedía, y más aún en una situación como esta, cuando era algo completamente justo y lógico. Él debía cumplir. Cuando terminó de reírse, me miró con una expresión que no reconocí de inmediato. No era burla, no era odio. Era algo peor, desprecio. Me dijo que yo era una descarada, una cínica, que siempre había vivido creyendo que el mundo me daría algo solo por existir. Me dijo que no me iba a dar ni un centavo. Yo pensé que estaba exagerando, que estaba actuando para hacerse el fuerte. Intenté colegir el romo, recordarle que éramos familia, que esto no era un capricho. Fue inútil. Para rematar, me lanzó la amenaza que jamás creía escuchar, me dijo que, si insistía, iba a contarle todo a nuestros pares. El diagnóstico, Ricardo, la situación completa. Me dijo que estaba cansado de encubrir mis decisiones, y que no iba a hacer mi café automático, ahí entendí que no estaba bromeando. Se levantó de la mesa con calma, como si acabara de cerrar un asunto sin importancia. Me dijo ahí, sentada, con la sensación de que el mundo se estaba desmoronando pieza por pieza. Ricardo me había abandonado. Mis padres no podían saber nada. Y el hermano al que siempre consideré inferior acababa de darme la espalda sin dudar. Por primera vez, me sentí sola de verdad. No era solo el miedo a la enfermedad. Era la humillación. Era descubrir que todos los hombres en los que confié, de una forma u otra, habían desaparecido cuando dejé de ser útil o perfecta. Yo, que siempre me creía intocable, estaba enfrentando una realidad que no podía controlar. Elí de ahí con una mezcla de radio y negación. Me repetía que Pablo estaba exagerando, que se le pasaría, que al final cedería. Porque siempre cedían. Porque siempre terminaban ayudándome. Porque hacía haber sido toda mi vida. Pero algo en su mirada me decía que esta vez era distinto. Y por primera vez, una idea empezó a rondarme la cabeza, una que me negaba a aceptar. Mal vez, solo tal vez, estaba empezando a parar decisiones que siempre creí que no tendrían consecuencias. Y eso me aterraba más que cualquier diagnóstico. Regresé a la casa con esa idea en la cabeza, que había cometido un error o mejor dicho, varios errores en mi vida. Y no me gustaba pensar así, porque así no debían ser las cosas, pero empecé a sentir cada vez con más fuerza una sensación de miedo y culpabilidad. Cuando no fui capaz de estar en mi habitación sola con mis pensamientos, bajé a la sala. ¿Dónde estaban mis padres? Cuando me senté, se quedaron en silencio, como si no existía. Yo debatía conmigo misma si debía decir algo o no, pero la idea de que me juzgaran era aún más fuerte que el miedo que sentía. Y en ese momento se abrió la puerta. Los tres miramos sorprendidos cuando Pablo entró a la casa, después de haber estado ausente durante varios años. Mis padres, atónitos, se quedaron estupefactos. Y de pronto él empezó a hablar ahí parado delante de nosotros. Sin rodeos, sin tacto y sin piedad, empezó a contarles todo a mis padres. Les habló de mi diagnóstico del UPPH, de Ricardo, de cómo me había bloqueado cuando le pedía ayuda. Les dijo que el tratamiento era caro, que era urgente, que yo estaba asustada. Que yo había ido a buscar su ayuda y que, por eso, estaba ahí, para ayudarme a ser capaz de contar la verdad. Y mis padres estallaron contra mí. Mi madre empezó a llorar negando con la cabeza, mientras que mi padre decía que no podía creer que yo arruinara mi vida de esa manera, cuando ellos me habían advertido una y otra vez sobre Ricardo. Mi madre también empezó a quejarse, de pronto, todo el miedo que había contenido. Hasta ese momento estalló dentro de mí. Quise a llorar, asustada, y en su pareció calmarlos. Mi padre dijo entonces que lo primero era buscar una solución y empezó a preguntarme por los gastos que requería el tratamiento. Cuando se los dije, volvió a enojarse. Dijo que parecía que yo quisiera arruinarlos. Luego ambos se giraron hacia Pablo, que ahora estaba en la cocina, tranquilo, tomando agua. Mi madre, entre lágrimas, le explicó que ellos no tenían cómo pagar un tratamiento así. Que apenas les alcanzaba el dinero para vivir, que mi papá ya no podía trabajar, que no había ahorros. Le recordó que él era nada bien, que tenía estabilidad económica y que yo era su hermana. Se lo dijo claramente, tenía que pagar por el tratamiento. Y al oír eso, me calmé. Así era como debían ser las cosas. Había recibido mi lección, como cuando era niña, y ahora mi hermano mayor debía encontrar la manera de solucionar el problema. Pablo tenía que hacerse cargo cuando las cosas se ponían difíciles. Para algo tenía que servir todo ese dinero que ganaba encerrado frente a una computadora. Pero Pablo, muy tranquilo, se apoyó en la puerta y simplemente dijo que no. Los tres nos quedamos sin palabras, incapaces de creer lo que estaba diciendo. Mi padre se enfureció y gritó que Pablo tenía una obligación como hombre.
Mi madre intentó calmarlo y luego le dijo a Pablo que ese no era momento de orgullos. Que yo necesitaba ayuda y que, como familia, todos debíamos a apoyar. Pero Pablo volvió a negar con la cabeza. Dijo que si yo tuviera trabajo, podría pagarme el tratamiento, que si yo fuera a alguien útil, sabría cómo salir adelante, que si no tratara a la gente como basura, tendría muchos amigos dispuestos a ayudarme. ¿Y qué? Si querían exigirle algo a alguien, debía ser a Ricardo. Él no pensaba hacer absolutamente nada. No iba a poner ni un solo dólar para ayudarme, porque para él yo no lo merecía. Ahí fue cuando exploté. Me levanté y le dije todo lo que llevaba años guardándome. Le dije que era un poco hombre, que era un princeso incapaz de asumir responsabilidades reales. Le dije que era un tacaño miserable, que por eso estaba solo, que ninguna mujer de verdad lo iba a amar nunca si no era capaz de proveer cuando hacía falta. Le dije claro que el dinero no sirve de nada si no se usa para cuidar a la familia. Le dije que era ridículo, que se escondía detrás de excusas para no hacer lo correcto. Pero Pablo no se enojó con mis palabras. En vez de eso, empezó a reírse otra vez. Y eso me sacó de mis casillas, no soportó que se burlen de mí. Se dio la vuelta mientras yo gritaba que no me diera la espalda, que aún no había terminado de hablar. Pero él solo me dijo, espero que encuentres una manera de solucionar tus problemas, hermanita. Y se fue. Mis padres quedaron devastados. No solo por mi situación, sino por la actitud de su hijo. Se dieron cuenta de que no había de dónde sacar el dinero. No había ahorros, no había ayuda, no había opciones. Mi padre estaba demasiado mayor para buscar trabajo y mi madre nunca había trabajado fuera de casa. Y al final, tuve que aceptar la realidad. Nadie me iba a ayudar. Ninguno de esos hombres que siempre estuvieron a mis pies. Ni mis padres. Ni siquiera mi hermano. Yo, que siempre fue cuidada, mantenida y protegida, tuve que salir a buscar trabajo. Al inicio intenté conseguir algo de nivel, supliqué a cualquier contacto que me quedaba. Pero no funcionó. Un tipo me dio trabajo de secretaria, pero ahí querían que sirviera café o que estuviera pendiente del teléfono. Y cuando estallé contra un cliente enojado, me despidieron. Al final, mi madre encontró una opción para mí, ser niñera. El trabajo más humillante del mundo. Cuidar hijos ajenos. Aguantar derrinches, limpiar desastres, seguir órdenes de padres que me miran por encima del jombo. Todo por un sueldo miserable que apenas alcanza para pagar mis sesiones médicas y mis medicinas. Y si me quejaba, si alzaba la voz contra algunos de esos niños malcriados y consentidos, no eran ellos dos castillados, sino yo la que perdía el trabajo. Esto no debería ser así. Es injusto. Yo debería estar en casa, descansando, recuperándome, cuidándome y salud. No trabajando como cualquier otra persona, contando monedas, sacrificándolo todo. Pero aquí estoy, por culpa de un hermano egoísta que decidió darme la espalda cuando más lo necesitaba. Pero las cosas no van a quedar así. Cuando salga de toda esta situación, me levantaré. Tendré un esposo con dinero y me aseguraré de aplastar a Pablo. Por comillas de este tipo no solida nunca.